episodio número 2805. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. La semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina con la lección número 7, motivados por la esperanza. Esta semana nos toca abordar a su servidor Tomás Polanco y también a nuestro asesor teológico de este lado, el pastor Franklin Martí, quien está por la gracia de Dios de regreso, la lección número 8, Luz desde el Santuario. Y esta semana el texto a memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Tremendo lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, ha de ser nuestra lectura bíblica de esta semana, nuestro texto a memorizar. Recuerden, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y cómo usted puede entonces enviar su frase, enviar su saludo, su audio. Hay muchas cosas que se hacen y Omar pues está siempre dispuesto para compartir esos diferentes feedbacks o esas diferentes formas en las que usted puede reportar su sintonía y de esa manera entonces seguir desarrollando este programa. A continuación, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar esta lección y poder ser bendecidos a la vez, porque cada vez que nos exponemos a ti, mediante la oración, mediante el estudio de tu palabra, somos bendecidos. También bendice grandemente a cada oyente de este programa y que de manera muy especial tú bendigas también a cada familia representada, que estos estudios nos ayuden para el bien de nuestra vida y también de aquellos que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luz desde el santuario. Estaremos viendo en primer lugar la parte de el sábado 18 de mayo. Y qué interesante que ya avanzando, poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. Así que ya ustedes saben, esta semana vamos a estar hablando del santuario y de muchas cosas más que tienen que ver con todo esto, que es una creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a saber, la creencia del santuario y todo esto que conlleva. De verdad que es demasiado lo que hay que decir y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de esta semana poder ampliar su conocimiento por medio de la palabra de Dios. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, se nos menciona
el paralelismo entre Daniel capítulo 7 y el capítulo 8. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 7 se habla primero de Babilonia. En el capítulo 8 no tenemos el equivalente. Pero en el capítulo 7 se habla de Medo-Persia. Luego también en el 8, lo mismo, también se habla de Medo-Persia. En el capítulo 7 se habla de Grecia. Capítulo 8 también. Capítulo 7 se habla de Roma. Capítulo 8 también. Pero noten la variación. En el capítulo 7 se habla de juicio en el cielo. Y Daniel capítulo 8 se habla de purificación del santuario. ¿Será lo mismo? ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, estos paralelismos ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento. En la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 22 al 24 y el capítulo 28. De verdad que ya esta lección se está poniendo todavía más adulta, más interesante, más profunda, y qué bueno que en este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina podemos realmente seguir aprendiendo juntos de lo que dice la Biblia. Este asunto del juicio investigador previo al advenimiento no es que la iglesia adventista se lo inventó. Quiero señalar eso porque cuando hablé de que la creencia del santuario es de la iglesia adventista, me refiero a que nosotros hemos encontrado esta verdad y la hemos expandido de una manera que la vemos con más lujo de detalles en la Biblia. Pero eso es bíblico, o sea, el juicio investigador, lo que va a hacer Cristo y lo que está haciendo sobre todo en el santuario, lo que hizo a partir desde la purificación del santuario que se mencionó ahí y a partir de 1844 y todo eso. O sea, hay mucho que decir, pero quédese conectado de este programa y sobre todo afianzándonos en la palabra de Dios. Pasando a la parte del domingo 19 de mayo, el santuario celestial, se nos invita a leer Éxodo capítulo 25, versículos 8, 9 y 40, además de Hebreos capítulo 8 del 1 al 6. ¿Qué dos santuarios se describen en estos versículos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora veamos lo que dice el mismo capítulo 25 de Éxodo, pero el versículo 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora pasemos a lo que dice Hebreos capítulo 8, los versículos del 1 al 6. Noten lo que dice Hebreos capítulo 8, los versículos del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura,
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dos santuarios se describen en estos versículos? Bueno, aquí se menciona el santuario terrenal y el santuario celestial. Esa es la respuesta. No hay que buscarle mucho, pero sí es necesario que recordemos que una de las razones por lo que la Iglesia Adventista tiene esta creencia bien afianzada es porque nosotros hemos visto claramente este asunto de los dos santuarios. Hay personas que creen que todo el cielo es un santuario, cuando no es así. El cielo tiene un santuario. O sea, dejemos de estar pensando en miniatura. Un Dios todopoderoso tiene un lugar que se llaman los cielos. Es seguro inmenso, pero dentro de el cielo hay un santuario. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo tú lo sabes? Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 25, que dice que se lo haga el santuario conforme al modelo que se le mostró. Y se habla de que Cristo está en ese santuario intercediendo por nosotros, y que los sacerdotes terrenales, en el tiempo en el que estaban los sacerdotes, pues ellos realmente ministraban dentro de ese santuario terrenal. Pero Cristo ministra en el santuario celestial. A propósito de todo esto que hemos hablado, ahora vamos a ir un poquito más profundo y vamos a invitar, o a recibir, mejor dicho, al pastor Franklin Martí, quien hoy de verdad que trae un comentario sumamente interesante titulado Más pruebas bíblicas de que hay un santuario celestial. Bienvenido, pastor y profesor. Hay muchos textos bíblicos que se utilizan para hablar del santuario celestial. Por ejemplo, se utilizan pasajes bíblicos de la carta a los Hebreos y también del libro de Apocalipsis. Además, hay otros que quisiera añadir. Por ejemplo, Salmos capítulo 11, el versículo 4, usa un paralelismo sinónimo donde establece que decir Jehová está en su santo templo es lo mismo que Jehová tiene en el cielo su trono. Esto se amplía cuando usted lee Ezequiel capítulo 1. Allí usted ve que hay un hombre sentado en un trono, según los versículos 26 al 28. Este hombre está rodeado de 4 seres vivientes con 4 alas y 4 caras, según los versículos 4 al 25. Todo corresponde con el arca del pacto en el santuario terrenal, en Éxodo 25, 18 al 20. El santuario terrenal fue hecho conforme a un modelo que a Moisés se le mostró, como podemos leer en Éxodo 25:40. Allí la palabra que se utiliza para modelo es el hebreo tabnit. Esta palabra se utiliza como una copia del original que sirve de modelo para otra copia. En la Septuaginta, que es la versión griega de la traducción hebrea, se traduce como tipos. Unos ejemplos que se dan en el Nuevo Testamento para la palabra tipos es en Romanos 5:14, donde Adán fue un tipo de Cristo. Primera de Corintios 10, 6 y 11 menciona que los eventos del Éxodo son un tipo de la iglesia. Primera de Pedro 3:21 habla de que el bautismo corresponde al diluvio. Como dijera mi profesor Richard Davidson, el tipo y el antitipo son reales, pero el tipo no es el original. El tipo es un molde que da forma al producto final, pero el antitipo es siempre más grande. Algo más que se debiera decir es que
Desde antes que Dios hablara de hacer un santuario, ya Moisés lo había mencionado en Éxodo 15:17. Si usted lee allí, va a encontrar lo que menciona Moisés. Y Moisés está cantando de forma profética. Esto indica que como lo está haciendo así, ya Dios tiene un santuario que ha firmado con sus manos. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios, como hubiese dicho Omar, ¿verdad? Escuché clarito que dijeron amén. De verdad, pastor, que le agradecemos porque qué comentario tan puntual, tan profundo a la vez. Y es bueno que cada uno de nosotros recuerde que una cosa es el tipo y otro es el prototipo. El tipo son vamos a decir, las copias. Son algunos modelos, quizá en miniatura, algunas maquetas. Yo no sé cómo explicar todo esto y voy a hacerlo en referencia. Por ejemplo, el santuario terrenal era un tipo del prototipo del santuario celestial. Entonces, siendo así, siendo que hay un prototipo que es el original, hemos entendido muy bien, si así lo hemos hecho, que existe o existió, mejor dicho, en el tiempo de Moisés, en el tiempo que incluso estaba Jesús, antes de que destruyeran ese santuario terrenal, era simplemente un tipo del verdadero prototipo que ya hemos mencionado que está en el cielo. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las Escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia: el que construyó Moisés y el original en el cielo, lo que había hablado, ¿verdad?, de todo esto. En la Biblia, el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés, como un modelo o tipo de las cosas celestiales, y en segundo lugar, al verdadero santuario celestial, el cual señalaba el santuario terrenal. Ese sería el prototipo. El prototipo es el original. Entonces, estamos hablando de que el santuario celestial es el original y el santuario terrenal, el terrenal, es un tipo de el celestial, como dice Hebreos, un tipo de las cosas celestiales. Esto es un término que debe entenderse claramente. Con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en era el santuario al que se refiere, debe ser el santuario del nuevo pacto. O sea, aquí estamos viendo que todos los caminos conducen el verdadero santuario. O sea, la Biblia te está dando pistas, pero si tú sigues con el prejuicio y dices, no, porque a mí me dijeron que en el cielo hay un santuario. O sea, que el cielo entero es un santuario, no que hay un santuario. Entonces ahí te confundes. Es tiempo ya de dejar de escuchar lo que dicen por ahí y afianzarnos en lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Eso fue una frase que se popularizó hace un buen tiempo y cada uno de nosotros debe acuñarla. Hoy en día necesitamos volver a la Biblia, entender que lo que dice la Biblia es lo que tenemos que creer y no lo que dicen meramente los seres humanos. A continuación, hay una cita del libro El conflicto de los siglos. Esta se encuentra dentro del capítulo 24, titulado El templo de Dios. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, había muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía
hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Fin de la cita. Esa cita la encontramos del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 24, el templo de Dios. Invitamos siempre a que la gente vaya al capítulo y no necesariamente a la página, porque va variando. Yo vi que en la forma electrónica empieza en la página 404, pero aquí está marcado en el estudio, ¿verdad? En la lección, dice que la página 412, pero lo interesante es que hay una clara evidencia bíblica que nos dice que hay un santuario celestial. El problema fue que los primeros adventistas, que no eran del séptimo día, por cierto, sino mileritas, adventistas mileritas, que creían que Jesús venía, ellos confundieron lo que decía Daniel 8:14 y creyeron que era que Jesús iba a venir a la tierra y que iba a purificar el santuario, que era el santuario terrenal. Ellos no sabían que había un santuario celestial. Y si ellos no sabían en 1844, si usted también hoy se enteró, miren el nivel que hay, que todavía se sigue con esa ignorancia. O sea, ya es tiempo de dejar ese tema ahí, que todos estemos claros de que hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo, el que levantó Dios y no los hombres. El santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de la salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo, somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Y yo de verdad que me quito el sombrero ante lo que hace Jesús, porque es demasiado grande. No solamente es que Él murió por nosotros y ya se acabó su ministerio. Esa fue una parte, la parte del sacrificio. Pero la parte de la intercesión, hermanos, nosotros no podemos dejar de agradecerle, porque interceder diariamente por nosotros, óyeme, la verdad es que no tenemos cómo pagarle a Dios, no solamente por su muerte, sino también por su intercesión diariamente. Por eso es que el apóstol Pablo decía, cada día muero, porque yo tengo que morir al yo, tengo que morir al pecado. Y ese ministro que está en el cielo está dispuesto, esperando que yo deponga todos mis defectos, todas mis situaciones que me impiden entregarme más al Señor. Y eso lo hace el Señor por amor. Hebreos capítulo 7 explica que por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado, así como lo dice también Romanos 8 y 2 Corintios 5. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado de nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres, libres de la condenación del pecado y libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. Y a continuación se hacen las preguntas finales. Primero, ¿qué significa para ti saber que Jesús está en el cielo ministrando en tu favor? Es decir, que está allí intercediendo por ti. Yo de verdad que no puedo dejar de agradecerle al Señor. Señor,
pudiera decirle a Él ahora mismo, te agradezco. Te agradezco por cómo tú intercedes por mí diariamente. De verdad, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera tener este sentimiento de poder agradecer a Cristo lo que hace diario. Oigan, es que desde que tú te levantas ya Dios te está dando aliento de vida. Ya Dios te está diciendo qué hacer. Ya Dios te está dando una oportunidad. Así que, ¿por qué no agradecerle? La segunda pregunta, ¿por qué necesitas un mediador a favor tuyo? ¿O un mediador a tu favor? Porque diariamente yo estoy pecando. Por eso yo necesito de un mediador. ¿Y por qué esta verdad es una buena noticia? Porque la buena noticia es que si estamos aquí, si estamos vivos, es porque todavía Dios no se ha rendido con nosotros. Por lo tanto, usted no se rinda. Si Dios no se ha rendido contigo, no te rindas tú con Él. Así como lo oyes. Si Dios no se ha rendido, tú que estás escuchando este programa, posiblemente estás en algún lugar que tú decías, óyeme, pero ¿y cómo es que voy a seguir en esta vida? Ya Dios te está diciendo, ¿por qué es una buena noticia? Es una buena noticia lo de saber que Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Así que no temas, Dios está con nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Hemos aprendido que hay un santuario celestial que levantó el Señor y no el hombre, el cual es, en este caso, el prototipo, el original. Y hubo un santuario en la tierra que fue en ese sentido el tipo, simplemente una copia, una ilustración que Dios utilizó de manera gráfica para entender cómo Él administra el asunto del pecado. Para nosotros es fácil, porque nosotros le pedimos perdón a Dios y se acabó. Pero para Dios eso tiene un proceso. Ese pecado primero pasa a Cristo y luego al final del milenio pasa a Lucifer. Así que yo de verdad veo que realmente necesitamos seguir aprendiendo más y más de su palabra. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos, porque a pesar de que estos temas son tan profundos, tú nos ilustras, tú buscas la manera de una forma u otra de hacernos entender la realidad, entender que hay cosas más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Tú en el cielo, tú en el trono celestial, junto con tu Hijo, junto con el Espíritu Santo, están ministrándonos, están buscando la manera de que nos salvemos como seres humanos. Por lo tanto, te pedimos, oh Padre, que nos ayudes para poder servirte y adorarte, para poder entender que no estamos solos, que necesitamos de ti cada día, que no nos creamos autosuficientes, que tampoco nos creamos que tú nos menosprecias, que tengamos siempre ese balance tuyo para que el enemigo no pueda entramparnos, que también esta bendición tú nos ayudes a compartirla con aquellos que quizás están en el error, pero que nosotros, como hemos tenido esta oportunidad de aprender más de tu palabra, podemos ahora, con amor, decir lo que tú haces por nosotros cada día. Y es en este caso, a través de Jesús, ministrar en el santuario celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 20 de mayo en el lugar santísimo. Esto se va poniendo más interesante dentro del marco de esta lección número 8.
luz desde el santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también pueden mandar algún correo electrónico directamente a Omar, al correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.